A todos. Durante los últimos domingos hemos estado diciendo que hay 3 áreas en las que hacemos mucho énfasis aquí en Comunidad Cristiana. Es avanzar juntos hacia una relación personal con Cristo Jesús, avanzar juntos hacia una verdadera comunión entre hermanos, avanzar juntos hacia la restauración de la historia de nuestra comunidad. En las últimas 2 semanas hemos estado entretenidos en la primera, que es avanzar juntos hacia una relación con Cristo Jesús. Dios nos hace una invitación a todos a acercarnos a Él, a seguirlo, a vivir con Él y a vivir para Él. Y ese es el primer paso, es acercarnos a Cristo, a sujetarnos a su señorío, nombrarlo el Rey de nuestra vida, nombrarlo el Señor de nuestra vida. El día que hacemos eso, nosotros estamos iniciando un camino que nos permite ser cada día más sensibles a la voz de Dios. Es aprender a ser positivos, aprender a responder cuando Él nos llama. Y eso se cultiva mientras caminamos juntos con Dios. Es como usted o su esposa o usted con sus hijos. Usted ya tiene miradas, ya tiene gestos, ya tiene forma de decir las cosas que le ayuda a entender lo que el otro dice, a veces sin necesidad de decir ninguna palabra. Así es nuestra relación también con Dios. Se cultiva, va creciendo conforme caminamos de su mano. Nadie nace de un solo siendo un supercristiano. Nadie llega nunca a ser un supercristiano. Aprendemos a caminar con Dios día a día. Luego, hablamos que una de las primeras oportunidades para seguir la voz de nuestro Señor Jesucristo es el bautismo. Él dice, ¿cree en el Señor Jesucristo? Pues bautízate. Y esa es una oportunidad de decirle a Él, te hago caso. La semana pasada dijimos que el bautismo no es necesario para la salvación, pero sí es un símbolo esencial para nuestra vida cristiana. Es una señal que nos recuerda la obra de Cristo Jesús, cómo Él nos ha hecho nuevas personas, cómo nos ha limpiado de nuestros pecados, cómo nos ha declarado justos. Esa palabra me encanta. Declarar justo es saber, yo soy pecador, yo cometí infracciones, pero no solo es que te la perdono, es que yo hago como que si nunca hubieras cometido una infracción en tu vida. El bautismo también nos recuerda que hemos rendido nuestra vida a Él. Él es mi Señor, y también nos recuerda que hemos muerto a nuestra pasada manera de vivir, como lo explicamos ahorita rapidito con Danay, y que también hemos resucitado a una nueva vida. Hoy vamos a continuar en nuestro viaje para entender el ADN, quiénes somos aquí en nuestra comunidad cristiana. Así que si usted se perdió los primeros capítulos y quiere entenderlos un poquito más, váyase a YouTube, allá búsquelo en el canal de YouTube, y si ya los vio, pues al menos vaya de nuevo y compártalos en sus redes sociales para que alguien más pueda escuchar de esto. Esta mañana los invito a que por favor abran su Biblia en el Salmo 19. Yo utilizo la Reina Valera contemporánea, así que si usted no tiene esa, siga la lectura allá en la pantalla. Dice así su palabra. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta a otro día. Una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. Y el sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo, sin que nada se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay alguien que reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi salvación,
y mi Redentor, agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Oramos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque podemos recurrir a tu palabra, la norma de fe de conducta nuestra. Ayúdanos entonces a que al escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo la grabe en nuestra mente, la guardemos en nuestro corazón, que la recibamos con alegría y sencillez de corazón, pero que al salir de acá estemos dispuestos a vivir por ella, a vivir de acuerdo a tu palabra. Y por mi Padre, yo te ruego que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y con valentía el misterio del Evangelio del Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, y en el nombre de quien oramos. Amén y amén. Una de las quejas más comunes en consejería familiar es la falta de comunicación. El problema es que tengo con mi pareja es que nunca me escucha. Mi padre nunca me escucha, solo me regaña. Esas son palabras que uno escucha a cada rato. Nunca me pone atención. Yo deseo hablar, pero él nunca tiene tiempo. La razón de esto se debe a que el ser humano es un ser que se comunica, necesita comunicarse, necesita ser escuchado. El ser humano ha formado todas sus estructuras sociales montados sobre la base de la comunicación. Cada vez que nosotros nos comunicamos con alguien, estamos revelando algo de nosotros mismos a esa otra persona. Y es por eso, por ejemplo, para haya una buena relación de pareja, se necesita vulnerabilidad y se necesita apertura. Nunca vamos a tener una buena relación de pareja si nosotros no somos abiertos para comunicarnos con las demás personas. Nuestra relación va a ser más significativa, crecerá conforme aprendemos a revelarnos a nuestra pareja y al mismo tiempo ella, nuestra pareja, se revela a nosotros mismos. Vemos lo importante, es mutuo. Yo me revelo a mi pareja se revela a mí. Nosotros no podemos esperar que el otro se revele a nosotros mismos si nosotros no nos revelamos a la otra persona. No podemos esperar, tenemos que tomar la iniciativa de revelarnos a la otra persona. Y ese proceso, mientras se está haciendo, mientras se está realizando, nosotros crecemos. Si no lo hacemos, nuestra comunicación va a ser pobre, nuestra relación va a carecer de la herramienta básica para enfrentar los problemas que con seguridad van a venir a la relación de pareja o a la relación con nuestros hijos. Tiene que haber comunicación o habrá problemas. La Biblia también nos muestra que nuestro Dios es un Dios que se comunica. Los primeros actos de comunicación de Dios que vemos en la Biblia suceden en el propio consejo divino. Dios en la eternidad dice, hagamos al hombre comunicándose con él mismo. La Biblia nos muestra que Dios se comunica, que Dios se revela a sí mismo con su creación. Dios se revela con los seres humanos. De la misma manera que la relación de pareja, donde poco podríamos saber del otro si el otro no se revela a nosotros, así Dios se ha revelado con nosotros. Nada sabríamos nosotros de Dios si Dios no se hubiera decidido revelar a nosotros mismos. Eso es lo que hizo Dios. Se abrió, se mostró, nos contó quién era Él. El salmo que leímos hoy, el Salmo 19, es un salmo que nos habla de ese precioso acto de Dios revelándose con nosotros. Dios se ha comunicado con toda la humanidad y lo ha hecho de forma general a través de la naturaleza. De forma poética, el salmista nos presenta en los cielos al firmamento como un heraldo de la gloria de Dios. En nuestro tiempo, tal vez el poeta hubiera escrito algo así como: los cielos y el firmamento son el Facebook, son el Twitter de Dios. Es decir, cuando vemos los cielos, cuando vemos todo lo que Dios ha hecho, entonces podemos entender algo de Él. Si nosotros nos acercamos al reino mineral, por ejemplo, nosotros podemos ver la gloria de Dios en las grandes formaciones rocosas del Gran Cañón, o tal vez lo podemos ver en la belleza contenida en un solo copo de nieve. Si nos movemos al reino vegetal, nosotros podremos ver la mano hermosa, la mano poderosa de Dios en la majestuosidad de las secuoyas o en la delicadeza de una rosa. En el reino animal nosotros podemos ver a Dios en la inmensidad de una ballena azul, o podremos ser testigos de su inmensa creatividad en las miriadas de seres extraños y hermosos que habitan en las profundidades de los océanos o en las aguas turquesas del mar Caribe.
Nosotros podemos ser testigos de la exuberancia de Dios en las intricadas relaciones que existen en las colonias de abejas o en las colonias de hormigas. Es una comunicación hermosa de Dios que no necesita palabras. Así lo dice el verso 3 y verso 4 del Salmo que leímos el día de hoy. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega hasta el último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. La creación es como una obra de arte, como un cuadro donde el pintor puso todo su talento para hacer lo más hermoso que él podía hacer. La creación es como una pieza musical y eso lo deja claro el salmista. No hay oportunidad de confundir la creación con el creador. La creación entera que vemos apunta al creador. Déjenme explicar esto de esta manera. Cuando yo leo cualquier novela del realismo mágico de Gabriel García Márquez, entiendo y disfruto su obra, pero sé que hay una diferencia entre quien escribe y lo que él escribe. La última figura que utiliza el poeta de este salmo son los versos 5 y 6, es la del sol, que hace todo su recorrido por el firmamento y en su recorrido nada se escapa de su calor. La idea que el salmista quiere dejar en nuestros corazones es que Dios se ha manifestado a todos los seres humanos a través de su naturaleza. El día de hoy hay millones de personas que jamás han escuchado una predicación. Hay muchas personas que nunca han podido abrir la palabra de Dios, pero todos ellos han estado parados frente al teatro inmenso de la creación de Dios, que nos grita sin necesidad de las palabras la existencia de nuestro Dios. Cualquiera parado enfrente de la naturaleza, escuchando, parado enfrente de un microscopio, al ver esas maravillas, en su corazón al menos debe surgir esa duda. ¿Quién pudo haber hecho tanta cosa hermosa, tanta belleza? Hace un momento yo les dije que gozo del realismo de Gabriel García Márquez. No sé si a ustedes les gusta leer a García Márquez. Yo he podido gozar de la crónica de una muerte anunciada, de los 100 años de soledad, del amor en los tiempos del cólera. Me he reído con Pantaleón y las visitadoras. Me he reído del pobre coronel que no tiene quien le escriba. Leí del padre Cayetano que se enamoró del amor y los otros demonios. Y me gocé de cada uno de los 12 cuentos peregrinos del general que en su laberinto y de la hojarasca y otras muchas novelas y cuentos de él. Pero leer la obra de Gabriel García Márquez no significa que conozco al famoso Gabo, o que conocí porque ya murió Gabriel García Márquez. A esa misma conclusión llega el escritor del Salmo 19. Cuando arriba al verso 7 nos muestra que Dios tiene otra forma para comunicarse con su pueblo, no solo la naturaleza, una forma más explícita, más clara, la Torá. A partir del verso 7, el mismo salmista utiliza varios sinónimos, varios nombres que los hebreos le han dado a la Torá, a la palabra de Dios. Nosotros le llamamos la Biblia. La Torá es la ley, es el testimonio, son los preceptos, es el mandamiento, es el temor, son los decretos de Dios. Cada una de esas palabras se expresa como si fuera una joya preciosa, una arista, un lado de la palabra de Dios. De la misma manera, la Torá tiene varias características. Es perfecta, es firme, es recta, es pura, es buena, es verdadera. Una idea similar la encontramos en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 3:16, que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. Todo eso hace la palabra de Dios. Esas características, esas propiedades de la palabra de Dios causan ciertos efectos en aquel que se adhiere, en aquel que declara su alianza con la palabra de Dios. Quien se comporta de acuerdo a los estatutos, a la palabra de Dios, va a comprobar que la palabra de Dios reanima el alma, que la palabra de Dios da sabiduría al ingenuo, que la palabra de Dios alegra el corazón y da luz a los ojos del ser humano. Es por esto que la palabra de Dios es más deseable que el oro y más deliciosa o apetecible que la miel que destila el panal.
En otras palabras, lo que está diciendo el salmista es que el valor de la palabra de Dios es más grande de cualquiera de los tesoros que nosotros podamos imaginarnos, y es más deliciosa que el mejor de los manjares que nosotros podamos tener en esta tierra. Si usted cree que tener una casa es grande, poseer la palabra de Dios es mejor. Si usted cree que tener un fondo de pensiones es hermoso, tener la palabra de Dios en nuestros corazones, habitando en abundancia en nosotros, es mucho mejor. Abrir la palabra de Dios y prestarle atención es pasar de leer una obra de Gabriel García Márquez a sentarme a tomar una taza de café en una tarde con Gabriel García Márquez. Creo que hay diferencia, ¿verdad? Si bien la naturaleza, el mundo creado da testimonio de la existencia gloriosa de nuestro Dios, al acercarnos a su palabra, al acercarnos a la Biblia, al acercarnos a lo que nosotros llamamos la palabra de Dios, entonces nosotros estamos sentándonos con Dios y estamos atendiendo lo que Él hace, lo que a Él le gusta, lo que a Él le desagrada, lo que alegra su corazón y lo que hace que Dios llore, porque Dios también llora. Y al entender esto, si somos sensibles a su palabra de Dios, si nuestro corazón es tierra fértil para recibir la palabra de Dios, nuestra vida entera va a cambiar. La palabra de Dios no nos deja igual como cuando nosotros nos acercamos a ella. Déjeme seguir con la analogía que he estado utilizando desde el principio. Si aprendimos a oír a nuestra pareja, si aprendemos a responder a esas pequeñas revelaciones que ella o él nos están dando en cada conversación, en cada taza de café compartido, en cada problema y en cada alegría, vamos a ir entendiendo lo que a nuestra pareja le gusta, vamos a entender lo que a nuestra pareja le desagrada, vamos a entender qué le alegra y qué entristece a nuestra pareja. Y si somos sabios, es decir, si respondemos correctamente a esas revelaciones que nuestra pareja nos da cuando nos tomamos el café, entonces vamos a poder crecer en nuestra relación, vamos a poder crecer juntos. Personalmente podré abstenerme de hacer aquello que irrita a mi esposa y participar más de aquello que le agrada a mi esposa. De la misma palabra de la misma forma es la palabra de Dios. Ella nos instruye, nos capacita, nos muestra a Dios de una forma que si reaccionamos correctamente a lo que la palabra de Dios dice, recibimos el beneficio. Exactamente así dice el verso 11 del Salmo que leímos hoy. Es con tu palabra que amonestas a tu siervo y es con tu palabra que lo recompensas grandemente. ¿Quién quiere tener una buena vida familiar? Yo realmente no conozco a nadie que diga, no, yo quiero tener la peor de las familias enfrente de mí. La mayoría de nosotros queremos tener una buena familia, un buen ambiente, sentarnos a comer y gozar de los frijoles, sentarnos a ver televisión y gozar de la compañía. ¿Saben qué se necesita para tener todo eso? Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a reaccionar correctamente a las revelaciones que nos da nuestra pareja o que nos dan nuestros hijos. Hay que aprender también a mostrarnos ante nuestra pareja sin tratar de ocultar nuestros errores. Lo peor que podemos hacer es tratar de fingir, porque se va a enamorar del fingido. Ella está o él está enamorado de quién es usted, y usted tiene que aprender a revelarse tal y como usted es. Lo mismo aplica con nuestra relación con Dios. Nosotros no tenemos que sentar a tomar un café con Dios, para decirlo de una forma similar. Tenemos que abrir la palabra, tenemos que aprender a escucharlo, tenemos que aprender a reaccionar positivamente a cada revelación que Dios nos da de Él a través de su palabra. Y nosotros también debemos aprender a presentarnos delante de Él sin tapujos, sin tratar de impresionar a Dios, sin tratar de mostrarle a Dios que somos lo mejor que Él tiene, como que si yo fuera el hijo predilecto de Dios, porque al final Él sabe, nosotros sabemos que eso no es cierto. Todos nosotros fallamos. Y así lo dice el mismo Salmo en el verso 12. ¿Acaso hay alguien que reconozca sus propios errores? Perdóname por los que yo no puedo recordar. Todos tenemos que recordar que somos falibles, es decir, todos cometemos errores y que por mucho que nosotros quisiésemos, somos incapaces de servir a Dios, de agradar a Dios de forma incondicional. Siempre vamos a terminar fallando y por eso necesitamos su auxilio, necesitamos de su gracia, necesitamos de su ayuda para poder vivir la vida que Él espera que nosotros vivamos y que Él revela a través de su palabra.
debemos ser sabios, debemos ser humildes. Y por eso es que el salmista dice así también: guarda también a tu siervo de pecar con soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Es solo con la intervención de Dios que podemos llegar a ser íntegros. Es solo a través de la ayuda divina que nosotros vamos a ser absueltos de nuestras transgresiones. Y es allí donde entra en juego la revelación máxima de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere pasar usted de leer las obras de García Márquez a tomarse un café con García Márquez, o pasar a que García Márquez viva en su casa? Es otro paso más. El autor de Hebreos lo planteó así, también de forma hermosa. Dios, que de muchas formas y de muchas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres a través de profetas, en estos días nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual Él hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre sublime, más sublime que el de ellos. Jesucristo es la revelación máxima de Dios, porque nada ni nadie nos comunica mejor a Dios que su Hijo Jesucristo. En una oportunidad, Jesús hablaba con sus discípulos preparándolos para su partida. Y Jesús les dijo que Él se iba, pero que les prepararía un lugar para ellos. Ante esas palabras, uno de sus discípulos, Tomás, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? Y Jesús le respondió: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y oigan esto, porque esto es importante. Si me conocieran, también conocieran a mi Padre. Y ahora ya lo conocen porque me han visto. Entonces Felipe, otro de los discípulos, le dice inmediatamente: Señor, por favor, muéstranos al Padre y entonces te vamos a creer, con eso nos basta. Y Jesús le vuelve a responder: hace tanto tiempo estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El fin de toda la revelación, el fin de toda la palabra, el fin de la palabra de Dios es Cristo Jesús. El fin de toda la escritura es llevarnos a Cristo. Así lo leemos en Gálatas 3:24. De manera que la ley, está hablando de la Torá, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y así termina el salmista, reconociendo en Dios, en la roca en la cual nuestra vida está asentada, reconociendo que Dios es nuestro Redentor. Y ese es el fin de toda la Escritura. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios nos sirve para acercarnos a Cristo Jesús. La Escritura no solo es un libro de historia. La Escritura no solo es un libro de ciencia. La Escritura no es un libro de moral y de buenas costumbres. Nosotros nos acercamos a la palabra de Dios porque es a través de sus letras, a través de sus historias, a través de sus consejos que nosotros nos encontramos con Cristo Jesús. Y es solo a través de Cristo Jesús que nosotros nos podemos encontrar a Dios. Y cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos por fin con la vida eterna, con la nueva vida que Él tanto promete. La invitación para esta mañana es muy sencilla. Es que, por favor, si usted es hijo de Dios, si usted quiere entender quién es Dios, anímese a abrir su palabra. Abrácela con todo su corazón. Dé un paso más para acercarse a Dios. Ya no se quede solo leyendo de Dios. Ya no se quede tomándose un café de vez en cuando con Dios. Haga que Dios pase a vivir adentro de su casa, leyendo su palabra, con ganas, con deseos de entender cada mañana, cada tarde, qué es lo que Dios quiere hablar con usted, de qué trata lo que Dios quiere hacer de su vida. Inclinemos nuestros ojos en nuestra cabeza y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana
Porque nos invitas no solo a escuchar un sermón, nos invitas a que vivamos contigo, que habitemos en tu palabra, que busquemos a Cristo Jesús en las Escrituras, que nos animemos a verlo caminando en las calles, caminando en nuestras casas, caminando en nuestros dormitorios. Nos invitas a que Cristo Jesús sea nuestro amigo y lo podemos encontrar a través de tu palabra. Danos el deseo de aprender de Cristo, danos el deseo de aprender de ti. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.